Hermanos y amigos, buenas tardes. Volvemos a recoger el hilo que llevamos del Evangelio de Mateo. Y recordamos que en los últimos capítulos hemos visto cómo el Señor se aproxima a su muerte en la cruz, al Calvario. Y suceden algunos eventos antes de su crucifixión. Por aquellos días, Jesús, recordemos, había sido antes recibido por el pueblo con palmas, había sido proclamado como rey en Jerusalén. Poco después lo vemos purificando el templo y denunciando que lo habían convertido en cueva de ladrones. En todo este proceso del final de la vida del Mesías, algunos empezaban a reconocerlo como aquel que vencería el imperio romano, establecería un nuevo orden mundial donde el pueblo judío sería privilegiado, recuperaría su dignidad. Pero no todos miraban al Mesías como un salvador terrenal, sino que rechazaban por completo al Señor, tenían desconfianza, lo miraban con celos. Ese fue el ambiente en el que el Señor Jesús enseña esta parábola que acabamos de leer públicamente, la parábola de la viña, una historia que ilustra cómo el pueblo judío había usado indebidamente los privilegios que Dios, el Rey, le había concedido gratuitamente. Cómo este pueblo había hecho uso indebido de todo lo que el Señor le había confiado para que la causa del reino prosperara en esta tierra y floreciera en todo el mundo. Ahora bien, hermano y amigo, esta es una parábola que nos debe llevar a meditar varias cosas. Por ejemplo, piense en que algo parecido a lo que describe esta parábola es lo que ocurre con usted y su paso por este mundo. Piense desde ya cómo es que usted administra lo que Dios le ha confiado. Sí, los bienes básicos de sobrevivencia, las comodidades o algunas de ellas, por ejemplo, el celular que Dios le ha concedido, ¿cómo lo usa? ¿Cómo lo administra? Pero, ¿qué de lo que es más importante que eso y que Dios le ha confiado y ha puesto en su mano? Su trabajo, una empresa, un oficio, una carrera, un hogar. Todos sabemos lo que significa usar mal lo que se nos ha confiado y que no es nuestro. Descuidar, abusar o apropiarnos de lo ajeno tiene consecuencias. Jesús, el Señor, toma esta realidad de nuestra vida en esta tierra y la convierte en un espejo para que nos miremos en él, para que nos preguntemos, ¿qué hacemos con algo todavía más importante que Él le ha confiado a usted? Sus bienes espirituales. Sí, piense en su alma,
Sí, su alma es un bien que Dios le ha confiado para que usted la cuide. Él le ha entregado un alma inmortal para que usted no la arruine en el infierno, para que usted la invierta en el reino, para que usted dé fruto y que reciba posteriormente esa alma una herencia espiritual de inescrutable riqueza que Él quiere darle por su sola gracia. Así la parábola nos confronta a usted y a mí de una manera práctica y nos lleva a pensar en tres aspectos. En primer lugar, el uso que estamos dando a nuestros bienes espirituales y materiales. Segundo, la manera como juzgamos a aquellos que hacen mal uso de los bienes que Dios les ha dado por gracia. Y en tercer lugar, confrontarnos con nosotros mismos y saber si estamos haciendo el uso correcto de los bienes que Dios nos ha confiado. El Rey nos llama a reconocerle como el Señor y dueño de toda nuestra vida, a quien debemos rendirle cuentas y darle fruto. Y Él quiere decirnos que si nuestro corazón lo rechaza y no lo reconoce, resultaremos perdiendo muchos privilegios. Hermano, el tema de esta tarde lo hemos de llamar el rey que rechazamos, el reino que perdemos. El rey que rechazamos, el reino que perdemos. Y vamos a desarrollar este tema bajo tres enunciados. En primer lugar, vamos a ver que conocemos el uso indebido de los bienes del rey. En segundo lugar, juzgamos el uso indebido de los bienes del rey. Y en tercer lugar, nuestro uso indebido de los bienes del rey. Conocemos, juzgamos y también evaluamos el uso indebido de los bienes del rey. Vamos al primer aspecto. El envío, en este caso, de un mensaje que el Señor quiere darle a un auditorio que está conformado mayormente por los líderes religiosos, los sacerdotes y los fariseos, pero que representan finalmente el sentir religioso de todo el pueblo judío. Y aquí vemos cómo, en primer lugar, el Señor relata en esta parábola los privilegios que nos confía el Rey. Mire el versículo 33 nuevamente, por favor, del capítulo 21. Oíd otra parábola. Hubo un hombre padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Bueno, es una parábola, es una historia que quiere ilustrar una enseñanza. Y la historia trata entonces, como acabamos de leer, de un hombre de inmensa riqueza
que planta un viñedo con todas sus protecciones y lo entrega y lo confía a unos labradores antes de irse al extranjero. ¿Qué es lo que quiere decir el Señor a través de esta historia, a través de esta ilustración? Bueno, el Señor Jesús utiliza la imagen de la viña conforme a lo que en el Antiguo Testamento, específicamente usted y yo encontraremos en Isaías capítulo 5. Es un símbolo de la casa de Israel. Jesús describe cómo también en Isaías hay un propietario que planta una viña, la rodea con muro, cava un lagar, construye una torre, y eso enfatiza lo que Dios ha confiado a Israel. Dios le confió a Israel todo lo necesario para su prosperidad, todo lo necesario para su seguridad y su estabilidad. No hubo nada que el dueño dejara de proveer para que Israel fuera fructífero. Ahora bien, ¿ha pensado usted todo lo que tenemos espiritualmente y materialmente y que lo hemos recibido de la mano de Dios? ¿Ha pensado usted en eso? Pero es todo, todo es todo. Cada detalle, hasta el fósforo con el que usted enciende la estufa por la mañana. Dios nos lo ha provisto. Y el Señor lo identifica o lo ilustra como una viña. Su vida es una viña. Y Dios le ha dado muchos privilegios por el puro afecto de su voluntad y gracia soberana, confiándole todo lo necesario para que usted sea una persona próspera espiritualmente, próspera materialmente, para la gloria de Dios y para la causa del reino en esta tierra. ¿Qué hemos hecho con esa provisión? ¿La hemos llevado al nivel que Dios espera que la llevemos? Debemos empezar a contemplar nuestra vida como esa viña de Dios, de la cual Él espera recoger también un provecho, un fruto. Pero la parábola no termina ahí. Nos habla también de cómo podemos llegar a rechazar el rendir cuentas a nuestro rey. Versículo 34. Mire conmigo. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió a su hijo diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle, apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Creo que es muy clara la parábola en cuanto a lo que está por suceder con aquellos labradores a quienes se les confió la viña por parte de este hombre de inmensa
riqueza y gracia. Cuando llega el tiempo de la cosecha, leímos los labradores golpean, matan, apedrean a los siervos enviados por el dueño. Y esto refleja la historia de Israel persiguiendo a los mensajeros que Dios envió vez tras vez al pueblo como los profetas. ¿Recuerda? Que Dios enviaba para proclamar al pueblo lo que Dios estaba esperando de ellos y los urgía, los exhortaba a corregir sus malos caminos para que hicieran lo que el dueño de la viña había determinado y había diseñado desde el principio. Pero el pueblo de Israel, ¿qué hizo con esos profetas? Los rechazó, los persiguió, los mató. Eso es lo que leemos en el Antiguo Testamento. Pero también envió a su Hijo Jesucristo. En un acto de paciencia asombrosa, el dueño envía a su propio hijo pensando que lo respetarían. Sin embargo, los labradores ven una oportunidad diabólica. Mejor matemos al heredero legítimo de la viña y apropiémonos de ella. Eso es lo que narra el Señor Jesús en esta semana antes de ser llevado a la cruz y morir. Cristo se convierte en un estorbo para el pueblo de Israel, en una piedra en el zapato que incomoda mucho para sus intereses carnales. Por eso es que cuando algunos claman y lo llaman el Hijo de David, salva ahora, hosana, algunos se enojan y se ponen bravos. Por eso es que lo rechazan cuando él habla con autoridad y le dicen, bueno, ¿y usted con qué autoridad es que habla? Usted no es nadie. Usted no tiene por qué venir a decirnos a nosotros qué debemos hacer, cómo debemos manejar las cosas. El rechazo a la autoridad de Jesús nace de la depravación del corazón que desea adueñarse de la vida y gobernarla autónomamente. ¿No es esa la inclinación de nuestro corazón caído? ¿No es esa la inclinación de su corazón? Usted quiere manejar su vida bajo sus propios términos muchas veces. Pasar por alto lo que Dios le ordena que debe hacer con su vida, para lo cual debe invertir sus bienes, sus capacidades, sus oportunidades, sus facultades. Usted rechaza eso y dice, no, yo mejor invierto mis capacidades, mis oportunidades, mis recursos en esto, esto y esto, y lo hago de esta y esta forma, porque es que yo soy más inteligente. No tengo por qué someterme a lo que el Señor dice, porque es que el Señor no sabe por lo que yo estoy pasando en este mundo. O si queremos decirlo de manera más piadosa, el Señor sabe por qué yo lo voy a desobedecer. ¿Ha oído eso? Yo lo he oído muchas veces. Ay, pastor, no, sí, pero yo sé que el Señor sabe mi situación. Y sabe que por eso es que yo tengo que robarle al Estado los impuestos que tengo que pagar. Pero cuando yo tenga plata, yo le voy a devolver, pastor, al Estado lo que le corresponde. Queremos hacer lo que queremos. Usted tiene la intención de aprovecharse y apropiarse de la viña de su vida. Que nadie interfiera, que nadie le pida cuentas. Por eso usted a veces rechaza incluso cuando el Señor le envía a sus profetas. Sí, cuando usted escucha aquí en este púlpito, en la escuela dominical, en una enseñanza en la iglesia, escucha lo que Dios le está
exhortando, lo que Dios le está demandando que haga con su vida y que abandone lo que usted quiere hacer y usted cierra su oído y no quiere dar cuentas y más bien desprecia, se burla de aquel que le está enseñando esas cosas. Israel ha mostrado una actitud desobligante contra Dios en toda su historia. Los líderes religiosos son una expresión de esa actitud desobligante hacia Dios, su Rey y Señor. Ellos prefieren vivir en sus propios términos. En una ocasión ya Israel le había dicho a Dios: no queremos tenerte a ti como rey, ¿recuerda? Queremos ser como los otros pueblos que hay alrededor de nosotros. Danos un rey humano. Así que no es nueva esta actitud. Ahora vuelven a hacerlo con su ungido, con el Mesías. Es muy reprobable la actitud de ese pueblo al que Dios le ha dado tanto sin merecerlo. ¿Qué opinión nos merece esa actitud de ese pueblo de Israel? ¿Qué opinión tendría usted sobre la manera como Israel ha manejado las cosas? ¿Cómo se ha portado con Dios? ¿Cómo ha respondido a los privilegios que Dios le ha dado? Eso nos lleva a nuestro segundo punto. Juzgamos el uso indebido de los bienes del rey. Ya conocemos acerca del uso indebido y en qué consiste el uso indebido de los bienes del rey. El Señor Jesús, después de narrar la parábola, pide que el auditorio mismo juzgue y dé un veredicto acerca de estos siervos a los que se les confió la viña. ¿Y qué vemos en el pasaje? Vemos que los oyentes están prestos a contestar, están prestos a lanzar su juicio, a mostrar que tienen capacidad de juzgar y discernir justamente. Ellos son capaces de calificar y reconocer e identificar el pecado, la maldad, e incluso dar un veredicto acerca del mal comportamiento del pueblo en cuanto al uso indebido de los bienes del rey. Mire conmigo el versículo 40. Cuando venga pues el Señor de la viña, pregunta Jesucristo, ¿qué hará a aquellos labradores? Juzguen ustedes, les dice a los principales sacerdotes y fariseos que le escuchan su parábola. Y ellos responden, versículo 41, le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto de su tiempo. Ellos juzgan bien, tienen discernimiento del bien y del mal y con base a eso juzgan. Ellos están mostrando la ley escrita en su corazón, como dice Romanos. Y reprueban la maldad de los siervos del rey. Por eso dice en el verso 41, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto de su trabajo. Ellos responden correctamente. Al igual que el rey David, hermano, cuando Natán el profeta se acerca con una parábola
Después de que David había asesinado a su general, le había quitado su esposa, ¿recuerdan? Lo había mandado al frente de la guerra para que lo asesinaran y él se había hecho el desentendido. Entonces Dios le envía a Natán. Y Natán entonces le presenta una parábola y le pregunta a David, bueno, ¿qué opina usted de esta parábola? Y David prontamente dice, ese hombre merece la muerte. ¿Sí recuerda? El que hizo eso merece la muerte. Y Natán le dice, tú eres ese hombre. Somos rápidos para juzgar el pecado ajeno sin darnos cuenta que nos estamos juzgando a nosotros mismos. El pasaje nos invita a dejar de buscar culpables externos y permitir que la palabra de Dios exponga la dureza de nuestro propio corazón. Por eso, a partir del versículo 42 hasta el 44, el Señor quiere hacer consciente al pueblo de que es culpable del mal manejo de los bienes del rey, que es culpable de haber querido apropiarse de la viña del rey, de tomar y beneficiarse de lo que no es de ellos. Por eso, avancemos a nuestro último punto, nuestro uso indebido de los bienes del rey. Hasta aquí hemos visto que conocemos el uso indebido de los bienes del rey, juzgamos el uso indebido de los bienes del rey. Ahora debemos evaluarnos y analizar nuestro uso indebido de los bienes del rey. Y el Señor da una respuesta que va directamente a herir la conciencia de sus oyentes. Los judíos estaban pensando que el Señor Jesús quizás se estaba refiriendo al Imperio Romano, un imperio que había llegado en el año 63 antes de Cristo, cuando Pompeyo César conquista Palestina y se adueña del territorio y quita y pone dirigentes religiosos y organiza las cosas como él quiere, como el imperio quiere. Así que los que están escuchando esta parábola están imaginándose que Cristo está hablando de que ese imperio romano es el abusador y a ese imperio romano es al que el Señor destruirá y a ese imperio romano es el que el Dios le quitará la viña y le quitará el poder sobre los judíos y se lo entregará nuevamente a ellos. ¿Cómo estaban de engañados? Así que ellos no han recapacitado en lo que verdaderamente Dios quería decirles acerca de la falta que estaban cometiendo contra el rey, dueño de la viña. Y en primer lugar, el Señor denuncia así nuestra insensatez. Israel había desechado el reinado divino sobre sus vidas. Despreció los planes que Dios diseñó para ellos. No valoró la provisión que Dios otorgó para alcanzar esos fines establecidos por Dios. Entonces Jesús les dice, versículo 42, Jesús les dijo, ¿nunca leísteis las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. La piedra que desecharon los edificadores. Hermano, amigo, usted y yo, todos, nos encontramos construyendo
cada día un futuro mejor para nuestras vidas. La pregunta es, ¿sobre qué base lo estamos construyendo? ¿Sobre qué base usted está construyendo el futuro en su vida diaria? ¿O el futuro a mediano plazo, como la culminación de una carrera, usted joven que está estudiando? ¿O establecerse como independiente, usted que quiere crear empresa? ¿O el que está pensando en formar una familia? Jóvenes quieren casarse. Otros quieren proveer mejores ingresos para cubrir sus necesidades y las de sus seres queridos. Todos están mirando cómo van construyendo el siguiente paso que van a dar en la vida. La pregunta es, ¿sobre qué base usted está construyendo todo? ¿Sobre sus razonamientos humanos como fundamento? ¿Sus intereses como motivación? ¿Sus propios términos como guía? ¿Sus metas como fin? Todo eso es insensatez. Si la construcción no se edifica sobre la roca que es Cristo, nada sirve. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. La viña de su vida debe ser edificada sobre la piedra, sobre la roca que es Cristo. Ese es el recurso que Dios nos ha dado. Y es de Él que viene la instrucción, es de Él que viene la directriz, la sabiduría para conducir nuestra vida y cada proyecto que querramos construir. La viña de su vida debe producir frutos para el dueño, que es Dios. Por eso usted debe construir de acuerdo a lo que Cristo le indica, como Él lo dice, para lo que Él lo dice. Y no puede usted rechazarlo ni burlarse de Él. Porque de lo contrario, llevaremos las consecuencias. Cuando despreciamos a Dios, cuando despreciamos a su Hijo Jesucristo como el conductor y Señor de nuestra vida, Dios nos reprende, Dios nos aleja de Él. Y así pasó con el pueblo de Israel, quedaría destituido del reino y de sus beneficios. Versículo 43. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a conocer a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Esa es una advertencia solemne que el Señor hace a su pueblo. Es un tema de vida o muerte. No es un tema liviano. Aquí está tratando asuntos de vida o muerte, de cielo o infierno. Ser destituido del reino significa la ruina eterna de nuestras almas. Ser destituido del reino significa que el peso de la piedra del juicio de Dios, como veíamos esta mañana, que Cristo como juez traerá en su juicio, nos desmenuzará y nos arruinará por siempre.
sobre quien ella cayere, le desmenuzará. Así que somos llamados a tener cuidado para que el reino no sea quitado. Así sucedió con el pueblo de Israel. El reino pasó al pueblo gentil, ¿lo recuerda? La iglesia, nació la iglesia sobre la roca que es Cristo. Ahora, ¿cómo es posible que esto suceda a la iglesia del Señor? Es decir, ¿cómo será la manera como Dios juzga y condena a los que dicen creer y haber aceptado el Evangelio de Cristo? Bueno, vemos en la historia varios ejemplos de cómo Dios ha hecho esto que dice aquí. Mire por favor usted a Europa hoy día, la cuna de la Reforma, Alemania, Holanda. Allá nació la Reforma protestante. Pero con el paso del tiempo algo sucedió. ¿Y Dios qué hizo? Él cumplió lo que le anuncia a la iglesia en Apocalipsis. ¿Recuerda? Quitaré el candelero de su lugar. Vez tras vez los visitantes creyentes que van a Europa llegan asombrados. ¿Se ha oído los comentarios o no? Qué triste, dicen ellos. Yo no he ido, no conozco, pero usted sí, no sé. Dicen, qué triste, no hay dónde congregarse, no hay iglesias. Aquí está. Dios quitó el candelero y prefirió llevarlo a otras latitudes. Hoy, por gracia, América goza de que Dios le esté confiando tantos bienes espirituales. Pero el punto es, debemos cuidar de la viña para no perder los privilegios de participar del reino. Usted no puede descuidar su viña, no puede desechar la autoridad de Cristo sobre su vida cuando Él vez tras vez le anuncia por los profetas y por su propia palabra y por la voz de los apóstoles qué es lo que debe hacer y cómo es que debe administrar su vida, sus bienes y conducirse. Porque si desechamos esa palabra, perdemos más y más la oportunidad de que el reino se establezca perfectamente en nuestras vidas y en nuestras iglesias. Retardamos el avance y establecimiento del reino en nuestras vidas y sería lamentable y peor aún que incluso el reino nos fuera quitado, ¿no le parece? Así que el Señor llama y dice, para finalizar, verso 45 y 46, y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Pero, lástima, ¿no? Viene un pero después de eso. Dice, pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo porque éste le tenía como profeta. Note lo duro del corazón engañoso
Dice que reconocieron que lo que les estaban diciendo era ¿para qué? Para ellos. ¿Hay algo de esta palabra de Dios esta tarde que usted reconoce que es para usted? Todos, creo, reconocemos que la hay. Pero debemos evitar el pero. Porque los fariseos reconocieron, pero decidieron más bien crucificar a Cristo, acallarlo. Que no nos pase a nosotros lo mismo. Que reconozcamos hoy que estamos haciendo mal uso de la viña que Dios nos ha confiado, que es nuestra vida y todo lo que Él ha querido confiarnos. Pero, finalmente, sigamos silenciando a Cristo. ¿De qué nos va a servir entonces? De nada. Más bien buscamos echarle mano. Dice, pero temían al pueblo porque éste le tenía profeta. Y usted va a seguir como un cristiano hipócrita en medio de la familia de la fe, haciéndole creer a los demás que sí es cristiano y que sí le hace caso al Señor y está atento a su instrucción, pero no le dice abiertamente a su hermano que no está creyendo en lo que el pastor está diciendo en el púlpito o que no está dispuesto a aplicarlo a su vida, porque usted sabe que los que estamos alrededor suyo tenemos a Dios y al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, nuestro Rey, y al que debemos sujetarnos y someternos siempre. Así que no vayamos a caer en esto. La parábola nos recuerda que rechazar al Hijo es perder el reino. El mensaje es claro: rechazar al Rey revela incredulidad, recibir al Rey confirma la obra de gracia en nosotros. La piedra que algunos desechan es la misma que Dios ha puesto como fundamento, y quienes son suyos se edifican sobre ella. Hoy la voz del Señor nos llama a mostrar con nuestra vida que somos de Cristo. No para ganar el reino, porque si ya hemos abrazado a Cristo, es para evidenciar que hemos sido hechos herederos del reino eterno. Que el Señor nos ayude y que esta verdad resuene en nuestro corazón. El rey que rechazamos es el reino que perdemos, pero el rey que recibimos es el reino que evidenciamos con frutos de fe y de buenas obras. Oremos. Padre, te damos gracias nuevamente por tu palabra en esta tarde. Te pedimos perdón, oh Dios, porque aún somos hipócritas, porque aún somos duros de corazón y rebeldes, porque aún queremos apropiarnos de la viña de nuestra vida y vivirla en nuestros propios términos. Perdónanos, que ayúdanos, Señor, a corregir las malvadas intenciones de nuestro corazón caído. Permítenos ser sensibles a la voz de Cristo, a atender su instrucción, su dirección y a someternos a ella. Te pedimos estas cosas en el precioso nombre de Jesús. Amén.